Este podcast está diseñado para entretener e informar. No fue creado para impartir consejo terapéutico o psicológico de ningún tipo. Siempre consulte con su profesional de la salud mental ante cualquier duda sobre estos temas. Muy buenas amigos y amigos. Estamos aquí nuevamente en La Ratica de Skinner. Hoy tenemos un programa muy especial y quiero presentarles, antes de iniciar, a mi buen y querido amigo Susurro. Oiga, chamo, qué nivel de presentación. No, es que usted, aquí cómo aprendemos, chamo. Vea, yo estoy muy contento porque me acompaña también el gran Fede Lang. En controles. ¿Cómo les va, muchachos? Buenos días, buenas tardes, o siempre digo lo mismo, ¿verdad? O quién sabe a la hora que sea. Pero buenos días. Sí, que y estén donde muy nos bien, les escuchen. deseo el bien a todos. Ah, muy bien, muy bien. Amor, no, mucho no, amor. no como la persona de quien vamos a hablar hoy. No queremos ser un muñeco bobo, ¿verdad? Tal vez este caso es bonito. A mí me gusta mucho. Yo soy un poquito fan de Albert Bandura, he de aceptarlo. Y este es un caso desarrollado por el psicólogo cognitivo-conductual Albert Bandura. Es otra vez uno de los grandes clásicos de la psicología. Es uno de los experimentos que se estudia. No solo en las clases de psicología de general, sino también en estudios de sociología para analizar el por qué los niños y los jóvenes aprenden. Albert Bandura se especializaba en el aprendizaje social, era como su nicho. Y en la teoría del aprendizaje social se puede resumir, nos dice que los niños pueden aprender comportamientos mediante la observación directa o indirecta de conductas de otros. A esto se le llama modelado. Modelaje, es muy popular el término modelaje. Y es una de las grandes bases de la educación y del desarrollo social que nos ayuda a poder vivir en sociedad. Pero cuando Bandura hizo este experimento no estaba como muy claro cómo funcionaba todo. Entonces muchas veces en la ciencia se requiere hacer algún experimento para ver por qué o cómo es que funcionan ciertas cosas. Chamo, podríamos decir lo que decía Bandura, que al observar modelos influyentes como padres, maestros, figuras de poder, por decirlo así también, los niños van a imitar conductas. Podemos decir que por ahí va el modelaje. Claro. Los niños imitan o se moldean, ¿verdad? Las conductas, pero sin filtros. ¿Qué significa sin filtros? Que ellos imitan, pero no tienen esta capacidad de meterle moralidad. No saben si lo que están imitando es bueno o malo, o la razón exacta del por qué lo hacen, simplemente lo imitan, ¿verdad? Entonces, porque la moralidad y todo esto viene más adelante en el desarrollo de la vida de un niño. Bandura empieza a cuestionar las teorías de aprendizaje y analiza trata a niños sumamente agresivos para determinar el origen de ese comportamiento. Claro, había la teoría conductual, como ya habíamos hablado en capítulos anteriores, daba los reforzadores. Bandura hablaba de los reforzadores internos, ¿verdad? Que decía que a la hora de hacer una conducta, lo que me hacía sentir feliz, lo seguía haciendo, lo que me hacía sentir triste, no lo continuaba. Bandura dijo, voy a hacer un experimento que vaya a respaldar esta teoría, este aspecto de comportamiento. Se realizó en la Universidad de Stanford. Nuevamente tenemos a la Universidad de Stanford aquí. Oiga, ¿cómo invierte esta gente en investigación? Me encanta cuando las universidades se meten en investigación, subrayar la importancia de las universidades en la investigación a lo largo de la historia. Todas las investigaciones financiadas por entes estatales o entes privados son importantes porque generan ciencia y la ciencia genera conocimiento y el conocimiento hace que la humanidad avance. Ojalá siga y ojalá los gobiernos de cualquier país sigan invirtiendo en las universidades públicas para poder hacer ese tipo de investigación. Pero volvemos a Stanford. 1961 y en él intervinieron 36 niños y 36 niñas separadas en 3 grupos. Expliquemos un poquito esto. Claro, ok. Primero tenemos que explicar rápidamente qué era el experimento que él quería hacer. Claro. El experimento se llama el experimento del muñeco Bobo. El nombre del muñeco era Bobo, ¿verdad? Y el Bobo era un muñeco que llamamos en Costa Rica porfiado. Un porfiado. Un porfiado es un muñeco usualmente inflable
que tiene un peso abajo y que a la hora de que usted lo empuja, el muñeco regresa a la posición Una especie de original. sparring, digamos, que usted golpeaba y usted sacaba ahí su furia O de niño, que lo, ¿verdad? lo movía y el muñeco regresaba a la posición original. Bueno, vos lo usabas así, yo lo usaba para sacar mi furia. Yo creo que podría haber sido parte de este experimento Pero de algo aparentemente sin consecuencia, digamos. algo ahí. Era sin consecuencias, era un muñeco que era inofensivo, por decirlo así, pero que ayudaba a la hora de hacer el experimento y se le nombró de forma cariñosa Bobo, con todo lo que esto significa, ¿verdad? Bobo. Hay que aclarar de que el experimento consistía en que un adulto agredía a Bobo. Sí, Ya, no a los niños, no a los ¿verdad? Hay niños, que dejar a eso Bobo, claro. ya sea que lo golpeaba, lo insultaba o utilizaba algún tipo de herramienta, sea un martillo, un Una pala, palo, etcétera. etcétera, y lo golpeaba. Otro adulto en otro grupo lo trataba bien, Ujú. lo trataba amable, le decía cosas bonitas, le daba cariño, etcétera, etcétera. Y en otro grupo, que el tercero, no pasaba nada. El adulto simplemente se quedaba ahí a la par de Bobo o se sentaba a la par de Bobo sin hacerle absolutamente nada. Ese era como el grupo control, ¿verdad? Ajá, ese era el grupo de control. Estos niños eh, eran divididos internamente a la mitad. Es decir, de los 24 del grupo agresor, 12 12. iban con un hombre Ajá. y 12 Sí, iban con una una mujer mujer. agresora. Esto es importante Esto es por importante. los resultados que lanza Ajá. esto, ¿verdad? Este experimento se hizo de dos formas, que también es importante para los resultados más adelante. Una fue de forma presencial, es decir, en la misma habitación estaba el adulto con el muñeco y estaba el niño. Ujú. En otro de las variantes del experimento se hizo con un televisor. Hmm. Entonces el niño observaba al adulto con el muñeco Bobo, ya sea golpeándolo o no, o haciendo nada, o tratándolo bien. Se registran 3 parámetros, chamo. Si el niño agredía a Bobo, si el niño le decía cosas a Bobo, o si el niño agredía usando otras formas diferentes a la vista de cómo voy a tratar a Bobo en ese momento. ¿Qué salió por ahí, chamo? ¿Qué podemos observar? Ok, después de que se hizo el experimento, empezaron a verse los resultados, empezaron a analizarse y Bandura encontró que los niños expuestos al modelo agresor agredían al muñeco, imitaban al adulto a la hora de agredir a Bobo. Recordemos que el grupo estaba dividido, los grupos, en 12 con hombre y 12 con mujer. Y uno de los resultados interesantes es el siguiente, y cito, los niños del mismo sexo que el agresor eran más propensos a actuar de forma agresiva. Es decir, si era un niño y el agresor era un hombre, era más propenso que ese niño actuara de forma agresiva. Si era una mujer y era una niña, era más propenso que cruzado, por decirlo así. Exacto, ¿Verdad? era de hecho a la hora de ver los resultados, como vos decís, cruzados, se demostró que las niñas eran no menos agresivas, pero que actuaban de forma menos agresiva cuando el agresor era un hombre. Cuando el adulto agresor era un hombre, las niñas eran menos agresivas. En cambio, los niños eran más agresivos. ¿Qué podemos especular ahí? Algo de, obviamente, relación. Yo creo que hay una cuestión histórica de género, Ujú. ¿verdad? Que también, bueno, más adelante podemos Ujú. hablar al respecto, pero creo que eso es importante Es una de notar. variable que sale por ahí, ¿verdad? Ajá. También Bandura notó que los niños eran muchísimo más agresivos de forma verbal que de forma física con Bobo. Aquí yo me hago una pregunta, chamo. ¿Imitaban tal vez las mismas palabras? ¿Aprendieron un lenguaje nuevo para ofender? Era, al ser un modelado, repetían mucho lo que... Exactamente igual, muy ¿verdad? parecido, exacto, a lo que los adultos hacían. Incluso uno de los parámetros era ver si los niños, por decirlo así, de forma creativa, utilizaban nuevas formas para agredir a Bobo después de ser expuestos a esto. Entonces, muchos niños, digamos, si el adulto le pegaba con una pala, si el niño agarraba, no sé, un martillo, también era una forma creativa, diferente de agresión, pero muchos utilizaban también la pala.
no podemos olvidar que hay un grupo donde no está sucediendo absolutamente nada. Ajá. ¿Qué pasa con ese grupo, con el grupo control? Bueno, el grupo control no mostraban casi comportamiento agresivo. No es que no lo existiera, sí había. Sí había, En claro. algunos casos, ¿verdad? Porque que eso es una de las críticas al experimento, es que el muñeco bobo se prestaba para agredirlo, ¿verdad? Como era un porfeado, él volvía a la posición. Pero era la cantidad de veces que ocurría era muchísimo menor a los que estaban expuestos al modelo agresivo. Ahora, una pregunta. Ahora dije, o sea, estaban diciendo ustedes que se hizo también como por circuito cerrado de televisión, una cosa así. Sí, ¿Y qué pasó ahí? los resultados fueron muy parecidos. Los niños expuestos a un televisor con el adulto agrediendo a Bobo se comportaron de forma agresiva con el mismo muñeco a la hora de que se lo presentó. Mm. Entonces eso, bueno, podemos especular con respecto a la influencia de los medios con respecto a los niños. Y digo especular porque una de las críticas del proyecto tiene que ver con cuestiones culturales también. Ujú. Es más que todo aquí lo que pretendía Bandura era comprender la importancia de los modelos y de las influencias ambientales. Claro, puso sobre la mesa, ¿verdad?, la importancia de la observación y la enseñanza por medio de la observación que tienen los niños. O sea, digamos, observar qué es lo que los niños están observando porque ellos lo imitan. Eso lo puso sobre la mesa, algo que ya intuitivamente las personas se daban cuenta que estaba ocurriendo, pero desde un punto de vista de laboratorio no se había demostrado hasta ese momento. Totalmente. Entonces se empezó a demostrar y se empezó a hablar de que los niños empezaban a imitar el comportamiento de sus figuras de autoridad. Con figuras de autoridad estamos hablando de padres, estamos hablando de hermanos mayores, estamos hablando de profesores, estamos hablando de todas estas personas que de una u otra forma pueden generar conductas que los niños observan y las aprenden. Ay, chamo, es que aquí se me viene a la cabeza aquello de el ejemplo de los padres lo siguen los hijos, ¿verdad? Algo que está en la cultura popular. El ejemplo, el niño va a imitar el comportamiento del adulto. Lo hemos escuchado en la calle. Yo quiero ser un buen ejemplo para mis hijos, ¿verdad? Podemos decir que entonces ese decir popular sí tiene una base científica. Claro, hay una base Es el modelaje. científica que es el modelaje. Y eso puede producir una influencia muy grande, no solo en el niño propiamente, sino en la misma sociedad, porque esto se va replicando. El niño crece, se vuelve una figura de autoridad hacia otro menor o hacia otra persona influenciable y esto se genera una cadena de modelaje que puede cambiar a una población o una sociedad. Ahora, yo tengo una pregunta acá. Ujú. Estamos hablando de que fueron un montón de niños, ¿verdad? Pero ¿cómo los escogieron? O sea, ¿eran todos de un mismo pueblo? O no sé, bueno, ya sabemos que eran niños y niñas, ¿verdad? Pero ¿cuáles criterios se utilizaron para escogerlos? Bueno, esa es una excelente pregunta, Fede. Yo diría que punto para Gryffindor, porque dio exactamente lo que queremos desarrollar, Fede. Sí, una de las críticas muy fuertes al experimento del muñeco bobo es que cuando se realizó, Bandura utilizó alumnos de la Universidad de Stanford, ¿verdad? Hijos de los alumnos. Históricamente los resultados fueron un boom, ¿verdad? Porque demostraban lo que ya la cultura popular, por decirlo así, lo estaba diciendo de que los niños veían algo y lo imitaban. Y el experimento empezó a reforzar eso, pero a limitar tanto a los niños en sus características, deja mucho que desear el experimento sobre sus resultados, porque todos eran básicamente personas de la misma clase social, de la misma cultura y de la misma etnia. Entonces eso limita mucho los resultados. Sí, hay algo que no está claro, es que si los niños golpeaban el muñeco a manera de imitación, por agresividad, es decir, con algo de placer también, por complacer a los adultos o como juego. Claro, esa es otra de las grandes críticas a este experimento. El muñeco porfiado
Propiamente Y- está y diseñado para que vos invita a lo golpees. golpear, invita a golpear. Claro, entonces muchos de los resultados no se sabe si es que realmente los niños estaban siguiendo el comportamiento del adulto o que simplemente vieron que el juguete se prestaba para eso. Ya en el Que era divertido, digamos. Sí, tiene sentido, porque es divertido. O sea, yo creo que ponemos aquí un porfiado, estamos nosotros tres como adultos y hay altas posibilidades de que alguno de los tres lo golpee o los tres. Claro. Porque estamos acostumbrados que es un juguete que lo golpeas y yo en lo personal quisiera ver si se devuelve o no. Claro. ¿Qué tanto se devuelve? Otra de las grandes críticas a este experimento que fue hecho en 1963 es que en el 2001 neurólogos empezaron a comprender las bases de la maduración del cerebro del niño y se dieron cuenta que el cerebro de los niños, su maduración empieza realmente para la comprensión de ciertas cosas después de los 8 años. Y en el experimento de Bandura, los niños eran casi todos de 6 años, lo cual entonces deja un sinsabor sobre qué realmente de lo que estaba pasando, ¿verdad? Claro. Aún así, el experimento es válido porque pone las bases sobre una teoría que si bien, o sea, las críticas al experimento son válidas, no dejan de dar actualmente resultados y que se puede generalizar incluso. ¿Vos crees en los resultados de este experimento, chamo? Sí, Al día los de hoy. experimentos, Al día digamos, de hoy. actualmente se han demostrado que cuando vos tenés un líder o una persona en poder, todos los que están debajo tuyo eventualmente y lentamente empiezan a imitar a este líder. Entonces, si tenés un líder agresivo, los que le siguen, los subalternos de poder, ¿verdad? Qué sé yo, los mandos medios, las gerencias, etcétera, empiezan a tener comportamientos agresivos de una u otra forma eventualmente. Esto lo vemos en política. Lo vemos mucho en política, lo vemos con presidentes, lo vemos que son las máximas figuras de autoridad. No vamos a hablar de ningún presidente en específico, pero podemos hacer análisis de países donde hay presidentes muy agresivos, un poco hasta fascistas, y la población empieza a desarrollar características de este tipo. Claro. Otra de las críticas que se le hizo al experimento del muñeco bobo es que los niños, si bien es cierto, agredían al muñeco, después de un tiempo que pasaba y se le volvía a exponer al muñeco, nuevamente, sin agresiones y sin nada, el niño no agredía al muñeco. Podríamos decir que ahí era falta de reforzamiento. Podría hacerse, o que el reforzamiento interno de lo que estuvimos hablando, que lo hacían sentir feliz o mal, no se estaba dando y por lo tanto no fortalecía ni había un reforzamiento con respecto a seguir esa conducta. El experimento original desestimaba la influencia vital de los rasgos de personalidad de origen genético, no involucraba esta parte, y el nivel de desarrollo del cerebro y las diferencias del aprendizaje. Que esa es otra de las críticas que se le hace. ¿Verdad? Entonces, que eso es importante saber. Sí, sin embargo, yo no sé si para la época ya todo esto que se critica estaba desarrollado, ¿verdad? Por ejemplo, ya el tema genéticos, yo creo que la genética ha tenido un avance muy para acá. Ajá, y ¿verdad? como vemos, el estudio del cerebro de los niños en el 2001, hasta el 2001. Cuestionó muchos de los resultados del experimento del muñeco bobo, de que si los niños, el modelado, generaba estas conductas y las permanecían en el tiempo. Ahora bien, vamos a ver, el experimento del muñeco bobo era un experimento limitado a cierta cantidad de tiempo, un tiempo determinado, y no habían reforzadores, como estábamos conversando. ¿Qué pasa en una casa donde tenemos un padre agresivo, ¿verdad? Que sigue agrediendo y el niño observa eso y lo sigue internalizando de una u otra forma? Chamo, y lo vemos hoy en día representado en la sociedad. Basta con prender el televisor, ver las noticias y es muy dado las narcofamilias, por ejemplo. Claro. Yo creo que lo que sí comprueba el experimento es que nosotros como figura de autoridad, si tenemos hijos, si tenemos sobrinos, ahijados, lo que sea, somos maestros, profesores, tenemos que tener muy en cuenta
que en realidad nuestro modelaje va a influir. Claro. Sos el auténtico influencer. Ahí creo que todos somos influencers. No, Fede hoy viene súper atinado, Y me encanta. Tiene toda la razón. Tienes toda la razón, Fede. Creo que también cuando uno es una figura de autoridad, sea un menor, sea un profesor, sea un padre, sea un tutor, sea incluso, no sé, un cierto tipo de políticos, uno tiene que tener cuidado con lo que va a decir, independientemente de decir, no, es que eso no es así, no, hay que tener mucho cuidado con lo que se va a decir delante del niño, porque podría pasar una situación en la cual el menor adquiera estas cuestiones, ¿verdad? Pero todavía quedamos al aire y necesitamos más investigación al tema. No está de más decir y hacer un llamado a quien esté escuchando o viendo este podcast que analice el ejemplo que está brindando en su hogar. Y a veces venimos de hogares donde hemos recibido ejemplos negativos. También un llamado a cortar eso, ¿verdad? Claro. A ser figura de cambio en la familia. Y también decirle a los líderes, ya sean de empresas, líderes políticos, que su ejemplo está modelando a un país. Totalmente. Y a una Qué delicado, empresa. ¿Verdad? Qué delicado. No sabemos la importancia de nuestro papel a veces en el día a día, en algo que normalizamos, el ir a trabajar, el simplemente hacer el desayuno, cómo me voy a comportar con mi pareja y está viendo mi hijo, mi hija. Es delicado. Chamo. Bueno, agradecerles a todos por escucharnos y nos vemos y oímos pronto en La Ratica de Esquina. Pura Vida, síganos en YouTube, en Spotify y nos vemos en la próxima. Gracias a caramba.cr por darnos este lugar. Síganlos también. Chao.